Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Números 33. Nunca habíamos visto una lista como esta. Números 33 es una larga lista que no habíamos encontrado antes. Parece ser una enorme entrada al diario de Moisés con muchos lugares aparentemente al azar, pero ordenada por Dios. Escucha el versículo 1. Estas son las jornadas de los israelitas que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Hemos leído largas listas de nombres llamados genealogías en Génesis. Hemos leído largas listas de materiales y medidas del tabernáculo en Éxodo. También hemos leído largas listas de especificaciones sobre las ofrendas en Levítico. Estos capítulos tienen propósito, aunque parezcan muy repetitivos. Pero aquí, en Números 33, esta es una lista que nunca habíamos visto antes. Es un diario que registra el movimiento de los hijos de Israel, desde Egipto hasta el borde de la tierra prometida. Más de la mitad del capítulo contiene estas palabras: salieron de. Están incrustadas en cada uno de los versículos. Todo comienza al inicio de Éxodo, en Egipto. Estos son los versículos 3 al 5. El mes primero salieron de Ramsés el día 15. Del mes primero, el día después de la Pascua, los israelitas marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido entre ellos. El Señor también había ejecutado juicio contra sus dioses. Entonces los israelitas salieron de Ramsés. También se nos recuerda que hay momentos en los que Dios los llevaría por caminos inesperados, como el cruce del Mar Rojo, versículo 8. Salieron delante de Airod y cruzaron por en medio del mar hasta el desierto. Luego somos llevados a un recorrido de 42 nombres. Cuando vemos el nombre de un lugar en Números 33, nos recuerda una historia que ya hemos leído en el recorrido de los capítulos anteriores. Algunas de estas historias son buenas y otras son trágicas. Leemos que partieron hacia Mara. Allí hubo aguas amargas y hubo quejas. Vemos el nombre de Refidim. Fue allí donde los israelitas experimentaron una crisis de fe, por falta de agua que los llevó a poner a prueba a Dios. Vemos el nombre Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Vemos el nombre Kibrod, Ataaba. Allí los israelitas estaban descontentos con el maná. Desearon carne y se quejaron amargamente. Dios envió una enorme provisión de codornices, pero los hirió con una plaga severa, mientras la carne seguía entre sus dientes, y muchos murieron. Leemos sobre Cades Barnea, el lugar donde 10 espías regresaron con un mal informe de la tierra prometida, diciendo que Canaán era imposible de conquistar, lo que llevó a 40 años de peregrinaje por el desierto. Moisés nos da 42 lugares en este recorrido de los hijos de Israel. Nunca habíamos visto una lista como esta en la Escritura. Necesitamos ver más listas como esta. Me sentí confrontado de que debiera tener una lista como esa. Estos no eran solo lugares en un mapa, eran lugares a los que Dios los llevó y donde ocurrió algo que ellos debían recordar. Para que los hijos de Israel no olvidaran su recorrido, Dios le ordenó a Moisés escribir la lista. En el versículo 2, escucha, Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor. Yo empecé a hacer lo que hizo Moisés hace unos 17 años.
Lamento no haber tenido un mandamiento del Señor antes. Siento que me perdí casi un cuarto de siglo de lugares donde Dios se mostró grandemente. E incluso lugares donde fallé y dudé. Lugares donde escuché la voz de Dios y el llamado de Dios. Lugares donde personas improbables fueron salvas y ocurrieron milagros. Pero solo quedó registrado en el cielo. Yo nunca lo escribí. Ya no puedo volver a esos lugares y recordar los detalles más complejos con esta mente vieja que tengo. ¿Por qué es tan importante que tengamos una lista como la de Números 33? Porque nos recuerda la fidelidad de Dios en nuestro recorrido. Cuando leo todo lo que Dios me ha ayudado a superar en estos últimos años, despierta emoción y me recuerda que Dios estará conmigo en el futuro. Ojalá también tuviera escritos mis 42 lugares. Este diario de 42 ciudades no era solo para el pasado, era para el futuro. Tan pronto como Moisés termina de escribir el último lugar donde se encuentran en Moab, Dios decide hablar del futuro. Versículo 50. Entonces el Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Habla a los israelitas y diles, cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, expulsarán a todos los habitantes de la tierra de delante de ustedes, y destruirán todas sus piedras grabadas, y destruirán todas sus imágenes fundidas, y demolerán todos sus lugares altos, y tomarán posesión de la tierra y habitarán en ella, porque les he dado la tierra para que la posean. Esos 42 lugares despertarán emoción, fe, a veces vergüenza, e incluso gratitud. Pero esos 42 lugares serán importantes cuando comiencen el nuevo recorrido para poseer la tierra. Usarán esos lugares como combustible para oración y fe. La palabra clave a recordar cuando ves la frase salieron de, es la palabra de. Significa que Dios los sacó de allí hasta el siguiente lugar. Así que al mirar hacia el futuro y las batallas que vienen, pueden recordarse a sí mismos el pasado, ya que hubo 42 de que los trajeron hasta este lugar. Se nos dice en el versículo 48 que Moisés escribe esto frente a la ciudad de Jericó. Me pregunto si podía ver los muros mientras tenía la pluma. Me pregunto si miraría alguno de esos 42 lugares y diría en su corazón, si lo hiciste allí, puedes hacerlo aquí. Por eso necesitamos una lista. Necesitamos nuestros 42. Empieza a escribir hoy. Creo que escribir te ayudará a vencer en el futuro. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.